Buah, me hace más joven, creo. El día del rally igual estoy cansado, pero a los 2 días yo noto que estoy más joven, tío. Tengo una ilusión brutal, ¿no? Voy entrenando en bicicleta la semana anterior y voy pensando ya en el coche, en correr, en cómo hacer las notas, en tal, y todo lo que te aporta ilusión al final es bueno, ¿no? Yo no estoy entrenando ahora mismo, ¿no? Estoy encima del coche, pero estoy disfrutando. Entonces, y evadiéndome de mi rutina diaria. En el momento que cojo otra vez la bicicleta, vengo con más ganas y vengo contento. Y en el 2006 yo me animé a correr, iba de coche cero en el Rally Botafumeiro, pero ya pidiendo permiso a la federación, tenía una beca, me la podían sacar, no sé, bueno, te veían como un loco, y esa idea de si eres triatleta no puedes ser piloto, es una cosa que aún hoy en día estoy arrastrando, ¿no? Incluso gente del mundillo, ¿no? Que te ve que te pone como muy por debajo directamente, sin conocerte ni nada, ¿no? Y a veces pues yo lo que trato es de aprender, de formarme, ¿no? Para dentro de 2 o 3 años poder dedicarme un poco más en serio. Correr un rally cada año no es lo mejor, o cada 2 años, pero bueno, no, pero por lo menos estás en contacto con la competición, te va rodando el tema de las notas, que es muy importante. Aguanta izquierda 4 poco tarde, aguanta izquierda 4 poco tarde, para derecha 5 se cierra 4 menos, derecha 5 se cierra 4 menos. Y el triatlón ya lo he visto casi todo, tengo mi ilusión de Hawái, que estos 2 o 3 años que vienen quiero prepararlo a tope, pero ir ya metiendo la pierna en el mundo de los rallies.